Avanzamos. Acá había una duda en el chat que voy a retomar de Macarena, que dice ¿a qué se refiere el recorte de espacio y tiempo? Y antes Ludmila había puesto que hay alumnos que tenían materias, ahora tenían materias, u otras videoconferencias. ¿Sí? ¿Eso es así? Sí, otra gente tiene. De otras materias. Claro, de otras materias. Okay. Bueno, genial, avanzo entonces. Macarena preguntaba sobre el recorte de tiempo y de espacio, que es un concepto clave en el informe de coyuntura. Nosotros en esta clase de esta semana nos centramos en dos géneros del discurso académico. Esos dos géneros son el proyecto de investigación y el informe de coyuntura. En el informe de plantear algunos aspectos a tener en cuenta en relación a su estructura, ¿no? Por eso les estamos pidiendo en la actividad analítica que ustedes van a entregar el viernes de esta semana, que puedan desagregar cómo en esos resúmenes específicamente están desarrollados, digamos, estos elementos. El informe de coyuntura es exactamente lo mismo. La idea era que puedan precisar en los informes que tienen para analizar cómo el texto está estructurado para ser considerado un informe de coyuntura. En el caso del informe de coyuntura, un elemento clave para definirlo es el recorte de tiempo y espacio. Porque a eso alude el concepto de coyuntura. La coyuntura es un momento, ¿no? Es decir, por lo tanto, que cuando uno está tratando de definir cuál es digamos, sobre qué coyuntura se va a informar, explicar adecuadamente el tiempo de esa coyuntura, el momento de esa coyuntura y también el lugar del cual estamos hablando. O sea, una coyuntura es el coronavirus en Argentina, la crisis del coronavirus en Argentina. Porque sabemos que se refiere a un tiempo determinado, que arranca en marzo y probablemente, bueno, en principio suponemos que terminará en julio, que este es el lapso de la coyuntura del coronavirus. Si nosotros vamos a analizar la crisis de la coyuntura, la vamos a analizar hasta el momento en el que estamos. O sea, ustedes van a poder hacer un informe de coyuntura en relación a la crisis del coronavirus en Argentina desde marzo, que es más o menos el momento en el que se detectan los primeros casos, hasta mayo, junio, no más allá, porque es el tiempo que se vivió, no el que va a vivirse después. ¿Se entiende? O puede ser que yo tome como coyuntura los últimos 4 años para ver qué pasó con la curva del desempleo. Por eso decimos, se trata de un recorte de tiempo y de espacio. Cuando hablamos de espacio, estamos hablando del lugar en el cual se va a analizar ese fenómeno. Si el fenómeno es el desempleo, yo puedo decir que, digamos, que vamos a analizar qué pasó con la situación del desempleo los últimos 2 años en Argentina, o puedo decir en América Latina, o puedo decir en
todo el continente americano. O puedo decir en el conurbano, en Quilmes y los partidos aledaños. Hay una ubicación de quien hace el informe de coyuntura, del investigador, haciendo un recorte de tiempo y espacio. O también puede haber una demanda a quien hace el informe de coyuntura que define ese recorte de tiempo y espacio. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que ustedes son profesionales que trabajan para la municipalidad de Quilmes. Y entonces el municipio de Quilmes necesita saber la situación de los emprendedores textiles en el último año. Y entonces requiere un informe de coyuntura sobre el crecimiento de los emprendedores textiles en el último año en el municipio de Quilmes. Ese recorte lo establece aquel que demanda el informe de coyuntura. ¿Se entiende hasta ahí a qué se refiere la cuestión del recorte de tiempo y espacio? Macarena o bueno, algún otro que tenga dudas, ¿se entiende? Sí, profe, se entendió. Perfecto. A ver, voy a ver el chat porque creo que pusieron algo. Genial. ¿Vos qué pusiste, Luana, como recorte de tiempo y espacio? Porque acá una compañera dice que puso otra cosa. A ver. Un segundo, ¿eh? Puse cuando retoma otra situación, como el texto habla del gobierno de Macri, pero espera, estamos diciendo, en el análisis de uno de los informes de coyuntura pusiste como recorte otra cosa. Bueno, a ver, en realidad, si hablas del gobierno de Macri y del kirchnerismo, estamos hablando de un periodo concreto, que es desde el 2003 hasta el 2019, ¿no? En principio, si decís kirchnerismo, arranca en el año 2003. Si decís gobierno de Macri, arranca en el año 2015. Entonces, el periodo de tiempo está referido a esos años. El espacio, el lugar, va a ser Argentina, porque estamos hablando del gobierno argentino en esos dos periodos, ¿sí? No sé, tendría que verlo. Igual, chicas, chico, me parece que entró Tobías, está todo bien porque estos ejercicios son ejercicios de aprendizaje. No, por más que algunos salieron como que van a tener calificación, no van a tener calificación, van a ser de vuelos, porque es como parte del entrenamiento para la situación del parcial. Ustedes vieron por el calendario que el 18 de mayo es el parcial de TEA. En este parcial, ustedes van a tener que hacer un ejercicio de análisis que ese sí va a tener calificación. Entonces, lo que fueron entregando a mí me va a permitir hacerles observaciones como para que ustedes puedan ir, entendiendo lo que no terminaron de comprender. ¿Mm? Quiero decir dos cosas, además de otras consultas que circularon. Una tiene que ver con la metodología, que es una pregunta recurrente. Yo traté de indicar, tanto en el WhatsApp como en los foros, que la metodología se refiere en líneas generales a cómo se construye el conocimiento. La metodología es la pregunta de el cómo, o sea, eh, cuáles son las actividades necesarias, cuál es el enfoque de esas actividades para poder producir un conocimiento. Metodología
digamos, uno puede hablar de que la investigación tiene una metodología, de que cuando uno tiene que hacer, digamos que para estudiar uno tiene una metodología. Ahora te contesto, Ludmila. Digamos, siempre estamos hablando de el cómo, de cuáles son los procedimientos. En el caso de la metodología de la investigación, es importante pensar que hay en la metodología un método y unos procedimientos. De manera muy genérica, nosotros intentamos plantear en un cuadro cuáles son los métodos de investigación en economía. Y hablamos de el método inductivo deductivo, el método estructural coyuntural, ¿no? ¿Recuerdan? Métodos heterodoxos como la investigación acción participativa. Bueno, la idea era que intenten hacer el ejercicio de ubicar cuál de esos métodos está presente en los proyectos de investigación y a la vez cuáles son los procedimientos. Con los procedimientos uno se refiere a las cosas más concretas con las cuales se obtienen los datos para producir conocimiento. Por ejemplo, yo quiero hacer una investigación para probar que el aumento de emisión de papel moneda, o sea, cuando la Casa de la Moneda imprime más dinero, según algunas orientaciones y algunas leyes económicas, eso provoca más inflación. Entonces, quiero probar qué sucedió con ese tema, dónde consigo llevar fuentes gráficos que hace el INDEC. No sé, la Cámara de Comercio. Buscar informes del Fondo Monetario Internacional. Voy a tratar de relevar fuentes institucionales. Relevo información. Relevo otras investigaciones. Esos pueden ser los procedimientos que utilizo para conocer si hubo mayor inflación a partir de la emisión de moneda, ¿no? Pero además resulta que me interesa saber si eso impactó en los hogares, o sea, si las familias padecieron a partir de la inflación que fue aumentando. Entonces, quiero saber si el sueldo les alcanzó. Para eso, decido hacer entrevistas a cierto número de familias, ¿no? O hago encuestas. Las encuestas son más abiertas. Bueno, este ya sería otro procedimiento, ¿se entiende? Entonces, siempre hay un método y hay unos procedimientos, unos instrumentos para recolectar la información. De eso hablamos cuando hablamos de metodología. Luego tenemos otra pregunta que fue subiendo estos días, tenía que ver con los equipos de investigación, cómo se conformaban. Bueno, cuando hablamos de equipos, estamos refiriéndonos a quiénes son los que producen ese conocimiento, cómo se conformó. En general, un equipo de investigación tiene un director o directora, un codirector o codirectora y miembros del equipo, que pueden ser internos de la universidad o externos. Entonces, bueno, todos se organizan en torno a un proyecto de investigación. En algunos casos, ustedes mismos dijeron, había proyectos de investigación que tenían miembros internos, estudiantes, docentes de la universidad y también miembros externos, referentes de organizaciones sociales. Bueno, otra pregunta que circuló tenía que ver con las audiencias. ¿A qué se refería la palabra audiencia? Esa palabra nos viene de la comunicación.
Porque nosotros arrancamos el tema del discurso con un teórico de la comunicación que es Teun van Dijk, lingüista holandés. Él plantea el discurso, las dimensiones del discurso. Bueno, y desde lo comunicacional, un texto, cualquier texto, se define, entre otras cosas, por tener un propósito y tener una audiencia. Audiencia viene de la palabra latina audire, que es escuchar. La audiencia es los que nos van a, entre comillas, escuchar o leer el texto que estamos produciendo. ¿Mm? Entonces, tiene que ver con los destinatarios de ese texto. ¿Quiénes lo van a escuchar? ¿Quiénes lo van a leer? En general, la audiencia de un proyecto de investigación es la comunidad universitaria, porque la universidad escribe eh, como mucho para sí misma, digamos, para poder validar el conocimiento desde sus propios actores. Escribe para que sus estudiantes conozcan, para que sus docentes vayan desarrollando líneas de conceptualización. Entonces, muchas veces la audiencia de los proyectos de investigación, en primer lugar, es la comunidad universitaria, son los expertos. En algunos casos, la investigación es aplicada, entonces se investiga sobre, no sé, una comunidad originaria en el Chaco que produce miel, y como van trabajando en el desarrollo económico, se van constituyendo en actores importantes en la zona. Y entonces pueden empezar a demandar que haya, no sé, respeto de las tasas que les cobran y cuestiones de defensa del ambiente en el que viven. Entonces resulta que mi investigación ha servido para que esta comunidad originaria pueda empoderarse, pueda sentir que tiene otras maneras de defenderse frente a los poderes en ese lugar en el que viven. En ese caso, puede ser que los resultados de mi investigación yo quiera que estén dirigidos también a las comunidades originarias del Chaco para ayudarlos en su proceso de empoderamiento. ¿Mm? Entonces, es probable que yo diga que mi audiencia no solamente va a ser la comunidad, perdón, la comunidad universitaria, ¿sí? Sino también que algo de lo que voy a investigar quiero que lo reciban esas comunidades originarias. Entonces va a tener como una audiencia mixta. ¿Mm? Bueno, esto lo digo en torno a preguntas que fueron saliendo, no sé si se comprende o hay nuevas dudas. Profe, Sí, con respecto al equipo de investigación, ¿serían entonces los que aparecen como integrantes al principio del texto? Claro, exacto, exacto, bueno. es eso. El director también que aparece al principio del informe. Exacto, el director es parte del equipo de investigación. Por ejemplo, en uno es Bárbara Schuller. ¿Mm? Claro, bueno, Bueno, muchísimas muy gracias. bien. Muy bien. Quiero explicar, pueden mencionarlo con nombre y apellido los que aparecen con nombre y apellido. ¿Mm? Pero también está bien lo que una de ustedes hizo, que fue decir, creo que era Carolina, que fue decir, bueno, son miembros, estudiantes y docentes de la universidad, miembros de organizaciones sociales, la directora es tal, capaz que sí poner el nombre de la directora porque está como muy visible. ¿Mm? Quedan 100 minutos. ¿Tienen alguna otra duda importante para ustedes? No, porque yo saqué todas las dudas ya. ¿Alguien tiene alguna otra duda?
A ver, voy a ver el chat por las... Abril, preguntaste algo más arriba. A ver. Por la página y media, Ludmila. Mirá, yo puse 15 renglones para que ustedes, 10 renglones, no sé lo que puse, en realidad quise expresar que es un texto breve, que no se maten haciendo ese texto, porque lo más importante es que se pongan de acuerdo en un tema, en un primer objetivo, en una audiencia, ¿no? Como para sentar las bases de lo que van a seguir escribiendo. Eh, sí, en realidad para eso es un poco Entonces, mucho. la, Sí, dale. la actividad grupal sería, digamos, plantear como el inicio del informe que vamos a hacer nosotros, cómo lo vamos a hacer, los integrantes y eso. Exactamente. Son 10, 15 renglones donde ustedes dicen, nos pusimos de acuerdo en esto. Somos Juan, Pedro, María, bla, bla, bla. Queremos trabajar sobre este tema, pensamos que tenemos este objetivo, queremos dirigirnos a esta audiencia y pensamos inicialmente este título para nuestro trabajo, ¿no? Es un material borrador para después seguir desarrollando. De hecho, en la clase de esta semana les vamos a proponer ese desarrollo. Ludmila, yo lo que me voy a fijar sobre todo es si ustedes se pudieron poner de acuerdo en las 5 cosas que estuvimos planteando. Lo demás, en principio, no lo voy a tener tan en cuenta de la página y media que ustedes pusieron, porque igual es un adelanto para ustedes que lo pueden tener en cuenta para la actividad que van a tener que entregar. Que va a ser meternos en un género nuevo que se llama abstract, y es una presentación de un informe de investigación o de un informe de coyuntura. Un abstract tiene cierta cantidad de palabras, no te podés pasar de determinada cantidad de palabras. Eso se cuenta con Word, pones contador de palabras y ahí sacás cuántas tenés. Porque apela a la capacidad de síntesis, a poder decir precisamente, desarrollado en la clase que ya subí. Lo que van a presentar este viernes, van a hacer un abstract para el viernes de la semana que viene. Y ahí sí van a desarrollar un poco más la idea del informe de coyuntura, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Ustedes lo que estuvieron viendo de el resumen, por ejemplo, el resumen del proyecto de investigación, los resúmenes del proyecto de investigación son abstracts, pero hasta ahora no los trabajamos con ese nombre. A partir de ahora van a ver, bueno, de qué se trata, para qué sirve un abstract, ¿sí? Y vamos a trabajar con 2 géneros nuevos que son el abstract y la ponencia. La ponencia es un desarrollo comunicativo que se hace en una instancia específica dentro de la universidad para poner en común resultados de investigación. Esa instancia específica se suele llamar congreso académico o jornada académica, donde se juntan los investigadores para contar los resultados de sus investigaciones. Primero tenemos que presentar un abstract, y si el abstract es aprobado, después tenemos que presentar una ponencia y comunicarla a los otros. En general, después de comunicar la ponencia, hay preguntas, hay señalamientos, hay dudas de la comunidad universitaria, y eso para luego armar un artículo. Y ese artículo se publica en una revista de investigación, como vimos en las primeras clases, se publica en un libro. Bueno, ese es un poco el sentido de la clase a la que van a ingresar después de esta presentación, ¿sí?
El viernes volvemos a hacer un Zoom. Yo lo que les voy a pedir igual a este grupo es encontrarnos un ratito antes de las 10:30, porque se me desorganiza un poco hacerlo a las 10:30. Les voy a proponer encontrarnos 9:30 y ya quedarnos en ese horario, los siguientes viernes. Los chicos... Abril, tenías una duda, pero no la veo ahora, ¿eh? Profe, Sí, era porque en Abril. el tema, cuando en el tema o temas, no sabía si era un tema en general del informe o si en cada subtítulo y título había que poner un tema. No, es el tema general del informe. Está muy bien tu pregunta porque eso hace al análisis de la estructura de un texto y también pues, nos va a permitir pensar cosas en relación a la investigación. Tenemos que observar el título general y los subtítulos, porque si están bien hechos nos van a hablar de aspectos, los subtítulos nos van a hablar de aspectos que están contenidos en el tema general. Eso nos da una información que después vamos a tratar de decodificar. Pero ahora lo que necesitamos es concentrarnos en el tema general. Emiliana puso una duda, no la leo, a ver dónde está. Con respecto a la institución de referencia. Chicos,